Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 13, artículo 5. Si lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice en sentido unívoco. Respuesta. Es imposible decir cosa alguna de Dios y de las criaturas en sentido unívoco. La razón de esto es porque todo efecto desproporcionado con el poder activo de su causa agente recibe la semejanza de la gente no total y perfecta, sino deficiente, de tal manera que las perfecciones que en los efectos son múltiples y están divididas en la causa están unidas y simplificadas, a la manera como el sol con una misma energía produce en los seres inferiores formas varias y multiformes. Pues de la misma manera, las perfecciones que en las criaturas están diseminadas y dispersas preexisten y están identificadas en Dios, según ya hemos dicho, y por tanto, cuando a las criaturas se aplica algún nombre de perfección, éste la significa o expresa como cosa de naturaleza distinta de todo lo demás que hay en aquella criatura. Por ejemplo, cuando aplicamos a un hombre el calificativo de sabio, significamos una perfección distinta de su esencia, de su poder, de su ser y de todo lo demás. Pero cuando aplicamos el calificativo a Dios, no pretendemos significar cosa distinta de la esencia, del poder o del saber divinos. Y por esto, cuando el término sabio se aplica al hombre, en cierto modo circunscribe y diferencia la cualidad significada, pero cuando se aplica a Dios, deja la cualidad significada como algo no delimitado que desborda el significado del término. Por donde se ve que el término sabio u otro cualquiera no se aplica en el mismo sentido al hombre y a Dios, y por tanto que no hay ningún término que no hay término alguno que se aplique unívocamente a Dios y a las criaturas. Mas tampoco se les aplica en el sentido puramente equívoco, como han querido algunos, pues en este caso no sería posible conocer ni demostrar cosa ninguna referente a Dios, y se incurriría siempre en la falacia llamada equivocación, todo ello opuesto lo mismo a los filósofos que demuestran muchas cosas de Dios que al apóstol cuando dice: lo invisible de Dios se alcanza a conocer por medio de las criaturas. Por consiguiente, se ha de decir que estos nombres se aplican a Dios y a las criaturas por modo de analogía, o sea, de proporción, que tratándose de nombres puede ocurrir de dos maneras, o porque muchos términos guardan proporción con uno solo, por ejemplo, el término sano, que se aplica a la medicina y a la orina, porque ambas cosas dicen orden y guardan proporción con la salud del animal, una como signo y otra como causa, o bien porque uno guarda proporción con otro, como el mismo término sano que se aplica a la medicina y al animal, por cuanto la medicina es causa de la salud del animal, y de este segundo modo es como decimos algunas cosas de Dios y de las criaturas, en sentido no unívoco ni puramente equívoco, pues según hemos dicho, no podemos denominar a Dios más que por las criaturas. Por consiguiente, lo que se diga de Dios y de las criaturas se dice en cuanto hay cierto orden de la criatura a Dios como a principio y causa en la que preexisten de modo más elevado todas las perfecciones de los seres. Este modo de ser común ocupa el lugar medio entre la pura equivocación y la simple univocación, pues los términos análogos ni tienen exactamente el mismo sentido, como sucede a los unívocos, ni sentido totalmente diverso como pasa a los equívocos, sino que el término que así se aplica a muchos expresa diversas relaciones y proporciones con uno determinado, como el término sano, aplicado a la orina, significa un indicio de la salud del animal, y aplicado a la medicina designa la causa de la misma salud.
Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 13, artículo 6. Si nuestros términos se dicen de las criaturas antes que de Dios. Respuesta: todos los nombres que analógicamente se aplican a muchos, necesariamente se les aplican en virtud de alguna relación que tienen con una misma cosa, por lo cual ésta entra en la definición de todos ellos, y puesto que el concepto que el nombre significa es la definición, como dice Aristóteles, es forzoso que el nombre recaiga ante todo en la cosa que entra en la definición de las demás y después en las otras, según el orden con que en más o menos se acerquen a la primera. Por ejemplo, el término sano, que se aplica primeramente al animal, entra en la definición de sano, que se aplica a la medicina, por ser causa de la salud del animal, y en el sano, que se aplica a la orina, porque es indicio de la salud, de salud. Por consiguiente, los nombres que se dicen de Dios en sentido metafórico antes se aplican a las criaturas que a Dios, porque aplicados a Dios no significan más que tiene algún parecido con las criaturas. Pues así como el verbo reír aplicado a una pradera no significa más que cuando se cubre de flores, se parece en lo placentera al hombre cuando ríe, con semejanza de proporción. Así también el nombre de león aplicado a Dios no significa más que Dios despliega en sus obras un vigor parecido al que pone el león en las suyas, por donde se ve que en el significado de los nombres metafóricos, tal como se aplican a Dios, se incluye el significado que tienen aplicados a las criaturas. Esta misma razón podría valer para los nombres que se aplican a Dios en sentido no metafórico, si únicamente se le aplican en sentido causal, como han querido algunos, pues en tal caso decir que Dios es bueno equivaldría a decir que es causa de la bondad de las criaturas, y por tanto el término bueno incluiría en su concepto la bondad de la criatura, y se diría de ella antes que de Dios. Pero hemos demostrado que estos nombres no designan solamente la causalidad divina, sino también su esencia. Y por esto, al decir que Dios es bueno y sabio, no sólo expresamos que es causa de la sabiduría o de la bondad, sino que estas cosas preexisten en él de modo más elevado. Pues según esto se ha de sostener que en cuanto a la cosa significada por el nombre, se dicen de Dios antes que de las criaturas, porque las perfecciones que expresan derivan de Dios a las criaturas. Pero en cuanto a la aplicación del nombre, primero las aplicamos a las criaturas, porque las conocemos antes, y por ello su modo de significar es, según hemos dicho, el que compete a las criaturas. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 13, artículo 7. Si los nombres que implican relación a las criaturas se dicen de Dios en el tiempo. Respuesta: algunos de los nombres que incluyen relaciones a las criaturas se dicen de Dios en el tiempo y no desde la eternidad. Para entender esto, tómese en cuenta que hubo quienes opinaron que la relación no es algo real, sino sólo conceptual o de razón. Mas para convencerse de que esto es falso, es suficiente observar el orden y la relación natural de las cosas que las cosas guardan entre sí. Sin embargo, se ha de advertir que, como la relación requiere tener dos extremos, caben tres combinaciones respecto a que sea real o de razón. A veces es solamente de razón, tanto por parte del uno como del otro extremo, y esto sucede siempre que entre varias cosas no puede haber otras relaciones que las concebidas por un entendimiento, como ocurre, por ejemplo, al decir una cosa es esa cosa misma. Pero cuando el entendimiento conoce la misma cosa dos veces,
la considera como si fuesen dos, y de este modo concibe la relación de una cosa consigo misma. Igual se ha de decir de todas las relaciones que hay entre el ser y el no ser, pues las forma la razón en cuanto concibe al no ser como si fuese uno de los extremos, y otro tanto de todas las relaciones que se derivan de algún acto del entendimiento, como son las de género a especie, etc. Otras relaciones hay que son reales por parte de ambos extremos, y esto sucede cuando dos cosas se relacionan entre sí por algo que realmente se encuentra en una y otra, como se ve en todas las que se derivan de la cantidad, por ejemplo, grande y pequeño, mitad y doble, etc., pues en ambos extremos se encuentra la cantidad. Lo mismo se ha de decir de las cosas que se fundan en la acción y pasión, como las que hay entre motor y móvil, padre e hijo, etc. Otras veces la relación es real por parte de uno de los extremos y por parte del otro es sólo de razón, y esto sucede siempre que los extremos no son del mismo orden. Por ejemplo, la sensación y el conocimiento dicen respectivamente orden a lo sensible y a lo conocible, pero lo sensible y lo conocible, en cuanto seres pertenecientes a la naturaleza, que prescinden de que sean conocidos o sentidos, por lo cual la relación con ellos es real en el sentido y en el entendimiento, pues están ordenados a sentir y a conocer las cosas, pero las cosas consideradas en sí mismas están fuera de dicho orden, y por ello su relación con el entendimiento y con el sentido no es real, sino sólo de razón, en cuanto la razón las concibe como término de las relaciones del entendimiento y del sentido. Y por esto dice el filósofo que no se llaman relativas porque ellas se refieren a otros, sino porque otras se refieren a ellas. Es también el caso de una columna que ocupase la derecha, no porque ella tenga derecha, sino porque está a la derecha del hombre, por lo cual la relación resultante no es real en la columna, sino en el hombre. Por consiguiente, como Dios está fuera de todo el orden creado, y todas las criaturas se ordenan a Dios, y no Dios a ellas, es indudable que las criaturas dicen relación real a Dios, pero en Dios no hay respecto a las criaturas relación real alguna, sino exclusivamente de razón, por cuanto las criaturas se refieren a Él. Así entendido, no hay dificultad en atribuir a Dios en el tiempo los nombres que incluyen relación a las criaturas, puesto que no suponen cambio alguno en Dios, sino en la criatura, como la columna está a la derecha, no porque ella cambie, sino porque el hombre se traslada. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 13, artículo 8. Si el nombre de Dios es nombre de naturaleza. Soluciones. Según la manera como alcanzamos a conocer la naturaleza de alguna cosa por sus propiedades y efectos, así podemos darle nombre, y por esto, debido a que podemos conocer la sustancia de la piedra por medio de sus propiedades, el término piedra significa su naturaleza, cual es en sí misma, ya que significa su definición, y por la definición sabemos qué cosa es, pues el concepto o significado por el nombre es la definición, como dice Aristóteles. En cambio, por los efectos de Dios, no podemos conocer la naturaleza divina hasta el punto de saber qué cosa es, más que por medio de eminencia, causalidad y negación, según hemos dicho. Pues bien, así es como el nombre Dios significa la naturaleza divina, ya que este nombre ha sido impuesto para significar algo que está por encima de todo, que es principio de todas las cosas y está apartado de todas ellas, y esto es lo que intentan dar a entender los que hablan de Dios.
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 13, artículo 9. Si este nombre Dios es comunicable. Respuesta. De dos maneras puede un nombre ser comunicable, en sentido propio o por semejanza. Es comunicable en sentido propio cuando su significado se comunica íntegramente a muchos, y lo es por semejanza cuando lo que se comunica es sólo una parte de lo que incluye el significado del nombre. Por ejemplo, el nombre de León se comunica en sentido propio a todos los individuos que se halle en la naturaleza que este nombre significa, y por semejanza es comunicable a los que tienen algo de leonino, como la audacia o la fuerza, y a estos se les llama metafóricamente leones. Para saber qué nombres son comunicables en sentido propio, tómese en cuenta que toda forma o naturaleza que existe en un supuesto singular que la individualice es común a muchos en la realidad, o a lo menos por atribución de nuestro entendimiento. Y así, la naturaleza humana es común a muchos en la realidad y en el entendimiento, y la del sol, que no es común a muchos en la realidad, lo es en el entendimiento, ya que es posible concebir la naturaleza del sol existiendo en muchos supuestos. Débese todo esto a que el entendimiento conoce la naturaleza de cada especie, abstrayéndola de los singulares, y por tanto no entra en el concepto de la naturaleza específica el que una cosa exista en un solo supuesto singular, o en muchos, por lo cual puede concebirse existiendo en muchos sin menoscabo de su concepto específico. En cambio, lo singular, por el hecho de serlo, queda diferenciado de todo lo demás, por lo cual todo nombre empleado para designar a algún individuo es incomunicable en la realidad y en el orden del entendimiento, pues ni siquiera es posible concebir la pluralidad de un mismo individuo. Por consiguiente, ningún nombre que signifique lo individual es comunicable en el sentido propio, sino sólo por semejanza, como metafóricamente se puede llamar Aquiles a quien tenga algo de lo propio de Aquiles, o sea, la fortaleza. En cuanto a las formas no individualizadas por un supuesto, sino por sí mismas, o sea, las formas subsistentes, si las conociésemos tal cual son, veríamos que no se pueden comunicar a muchos ni en la realidad ni con el entendimiento. Si acaso serían comunicables por semejanza, al modo que hemos dicho de los individuos, pero como no podemos conocerlas tal como son, sino que las conocemos a la manera de los seres compuestos, cuyas formas existen en la materia, les imponemos, según hemos dicho, nombres concretos que designan la naturaleza como existente en algún supuesto. Por consiguiente, en lo que se refiere al concepto de los términos, lo mismo es el de los que empleamos para significar la naturaleza de los seres compuestos que la de los simples subsistentes. Por tanto, como este nombre Dios se emplea, según hemos visto, para significar la naturaleza divina, y ésta no es multiplicable, como asimismo dijimos, síguese que indudablemente es incomunicable en la realidad, pero comunicable con el pensamiento, o según la opinión de los hombres, a la manera como el término sol es comunicable en la mente de los que opinan que hay muchos soles, y en este sentido dice San Pablo: servíais a los que no son dioses por naturaleza, que explica la glosa, no son dioses por naturaleza, sino en la opinión de los hombres. Sin embargo, el término Dios es comunicable no ciertamente en toda su extensión, sino en parte, de forma que se llaman dioses a los que participan por semejanza de algo divino, y en este sentido se ha escrito: yo dije dioses sois.
A pesar de esto, si hubiese algún nombre que significase a Dios no por parte de la naturaleza, sino del supuesto considerado como este individuo, y tal vez sea así el nombre Tetragrammaton de los hebreos, este nombre sería incomunicable en todas las formas, como sucedería si alguien diese al sol un nombre que significase su supuesto individual. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 13, artículo 12. Si pueden formularse proposiciones afirmativas acerca de Dios. Respuesta. Acerca de Dios se pueden formular proposiciones afirmativas verdaderas. Para convencerse, adviértase que en toda proposición afirmativa verdadera, el sujeto y el predicado han de significar de algún modo una misma cosa, que sin embargo nuestro entendimiento concibe como cosas diversas. Y esto ocurre no sólo en las proposiciones cuyo predicado es un accidente, sino también en las que tienen predicado sustancial. Por ejemplo, es indudable que hombre y blanco son el mismo sujeto, pero difieren sus conceptos, pues uno es el concepto de hombre y otro distinto el de blanco. Asimismo, cuando yo digo el hombre es animal, el mismo sujeto que es el hombre es en realidad animal, porque la naturaleza sensitiva, por la que se llama animal, y la racional, por la que se llama hombre, están en el mismo supuesto, por lo cual en esta proposición el predicado y el sujeto designan un mismo supuesto. Incluso de algún modo se verifica esto en las proposiciones en que una cosa se afirma de sí misma, debido a que el entendimiento considera lo que hace de sujeto como si fuese un supuesto, y lo que hace de predicado como forma existente en aquel supuesto, según el adagio lógico que dice: el predicado tiene razón de forma y el sujeto de materia. Pues a esta diversidad que es el conceptual corresponde la pluralidad del sujeto y predicado, y a la identidad de la cosa u objeto la síntesis que de ellos hace el entendimiento. Ahora bien, Dios considerado en sí mismo es absolutamente uno y simple, pero como nuestro entendimiento no puede verle tal cual es, le conoce por medio de distintos conceptos, y sin embargo, aunque lo conozca juntando diversos conceptos, sabe que a todos ellos corresponde una sola e idéntica realidad. Por lo tanto, la pluralidad de sujeto y predicado es lo que representa la pluralidad de razones o conceptos, y sintetizándolos es como el entendimiento representa la unidad. Soluciones. Esta proposición, el entendimiento que conoce una cosa de otra manera de la que es, está en un error. Tiene doble sentido, pues o bien la expresión adverbial de otra manera determina el verbo conoce de parte del objeto conocido o de parte del entendimiento. Si lo determina de parte del objeto, la proposición es verdadera y quiere decir: si algún entendimiento conoce una cosa, como no es, está en el error. Pero en este sentido no es aplicable a nuestro caso, porque al formar nuestro entendimiento proposiciones respecto a Dios, no dice que sea compuesto, sino que es simple. Si en cambio determina al verbo conoce por parte del entendimiento, entonces es falsa, pues el modo que tiene el entendimiento de entender es distinto del modo que tienen las cosas de ser. Por ejemplo, es cosa sabida que nuestro entendimiento conoce de modo inmaterial las cosas materiales inferiores a él, no porque piense que son inmateriales, sino porque tiene un modo inmaterial de conocerlas. Asimismo, cuando conoce las cosas simples superiores a él, las entiende según su manera de entender, o sea, en forma de compuestos, pero sin que por esto entienda que son compuestas.
por todo lo cual se echa de ver que no hay falsedad en nuestro entendimiento cuando formula proposiciones compuestas referentes a Dios. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 14 de la ciencia de Dios, artículo primero, si hay ciencia en Dios. Respuesta: hay ciencia en Dios del modo más perfecto. Para demostrarlo, adviértase que los seres dotados de conocimiento se diferencian de los que no lo tienen en que estos últimos no poseen más que su propia forma, mientras que los primeros alcanzan a tener además la forma de otra cosa, ya que la especie o forma de lo conocido está en el que lo conoce, por donde se echa de ver que la naturaleza del ser que no conoce es más limitada y angosta, y en cambio la del que conoce es más amplia y vasta. Y por esto dijo el filósofo: el alma, en cierto modo, es todas las cosas. Pues bien, lo que limita la forma es la materia, y por eso hemos dicho que cuanto más inmateriales sean las formas, tanto más se aproximan a una especie de infinidad. Por tanto, es indudable que la inmaterialidad de un ser es la razón de que tenga conocimiento, y a la manera como sea inmaterial es inteligente. Y por esto dice también el filósofo que las plantas no conocen debido a su materialidad, pero el sentido es ya apto para conocer, porque recibe especies sin materia, y el entendimiento lo es mucho más porque está más separado de la materia y menos resuelto con ella, como se dice en el libro de Ánima. Por consiguiente, puesto que Dios, según hemos dicho, está en la cúspide de la inmaterialidad, tiene también el grado supremo de conocimiento. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 15 de las ideas, artículo primero, si existen las ideas. Respuesta: es necesario que haya ideas en la mente divina. Idea, palabra griega, significa lo mismo que la latina forma, y de aquí que por idea entendamos la forma de una cosa existente fuera de ella. La forma de un ser que existe fuera de él puede tener dos objetos, o bien servir de ejemplo o modelo de aquello de que es forma, o ser principio de su conocimiento, y así es como la forma de lo conocible está en el que conoce, pues por ambos conceptos son necesarias las ideas. La razón es porque si se exceptúa lo producido por causalidad, el fin que se persigue en la producción de todos los seres es su forma, pero el agente no obraría con vistas a la forma si en sí mismo no tuviese su semejanza, cosa que puede ocurrir de dos maneras. Hay agentes en quienes la forma de lo que han de hacer preexiste en su ser natural, cual sucede en los que obran por naturaleza, como en el hombre cuando engendra a otro hombre, o en el fuego cuando enciende fuego. Pero en otros está por su ser inteligible, y así está en los que obran por el entendimiento, y de este modo preexiste la semejanza de un edificio en la mente del arquitecto, y a esto puede llamarse idea del edificio, porque el arquitecto se propone hacerlo semejante a la forma que concibió en su entendimiento. Por consiguiente, como el mundo no es producto del acaso, sino fabricado por Dios, que como adelante veremos obra por entendimiento, es necesario que en el entendimiento divino exista la forma a cuya semejanza fue hecho el mundo, y esto es lo que entendemos por idea. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 15, artículo segundo, si hay muchas ideas. Respuesta: es necesario que haya muchas ideas en Dios. Para explicarlo, tómese en cuenta que en la producción de todo efecto, lo que propiamente intenta el agente principal es lo que constituye el fin último, y por esto el objeto propio de la labor de un general es la buena organización del ejército,
Ahora bien, lo mejor de cuanto existe es el orden del universo, como dice el filósofo. Por tanto, el orden del universo es algo buscado o intentado por Dios, y no algo fortuito que provenga de una cadena de agentes, como han dicho los que opinan que Dios solamente hizo la primera criatura, y ésta creó la segunda, y así sucesivamente hasta que fue producida toda multitud de cosas, como vemos, ya que con arreglo a este parecer Dios no tendría idea más que de lo primero que creó. Pues si Dios creó y se propuso directamente el orden del universo, es necesario que tenga idea de él. Pero no es posible tener idea de todo si no se tiene concepto propio de cada uno de los elementos que lo integran. Y así un arquitecto no puede tener idea de un edificio si no la tiene de cada una de sus partes, y por consiguiente es necesario que en la mente divina existan las ideas o razones propias de todas las cosas. Y por esto dice San Agustín que cada cosa fue creada por Dios según su propia razón. ¿Cómo se compagina esto con la simplicidad divina? Es cosa fácil de entender si se considera que la idea del efecto está en el agente como lo que se conoce y no como la especie por la que se conoce, que esto lo es la forma que pone al entendimiento en acto, y así la forma del edificio es en la mente del arquitecto algo que él conoce y a cuya semejanza construye el edificio material. Pues bien, a la simplicidad del entendimiento divino no se opone que conozca muchas cosas, lo que se opondría es que lo informasen muchas especies, y por consiguiente en la mente divina hay muchas ideas con carácter de objetos conocidos. Puede esto entenderse de la siguiente manera: Dios conoce su esencia como absoluta perfección y por tanto la conoce de cuantos modos es conocible, pero la esencia divina se puede conocer no sólo en sí misma, sino también en cuanto participable por las criaturas según los diversos grados de semejanza con ella, y que cada criatura tiene su propia naturaleza específica en cuanto de algún modo participa de semejanza con la esencia divina. Por consiguiente, Dios, en cuanto conoce su esencia como imitable en determinado grado por una criatura, la conoce como razón o idea propia de aquella criatura. Pues lo que sucede con una sucede con todas, y así se comprende que Dios entiende muchas razones propias de muchas cosas, que son otras tantas ideas. Suma teológica de Santo Tomás, primera parte, capítulo 15, artículo 3. Si Platón admitió las ideas como principios de conocimiento y de producción de las cosas, este doble carácter tienen, tal como nosotros lo ponemos en la mente divina. En cuanto principios de la producción de las cosas pueden llamarse ejemplares y pertenecen a la ciencia práctica. En cuanto principios conoscitivos se llaman con propiedad razones y pueden pertenecer además a la ciencia especulativa. Por consiguiente, en cuanto ejemplares se refieren a lo que Dios hace en cualquier tiempo que sea, y en cuanto principios conoscitivos a todo lo que conoce, incluso a lo que nunca se hará, y a todo lo que conoce en sus razones propias, en cuanto las conoce especulativamente. Platón, según algunos lo interpretan, supuso que la materia prima es increada, y por esto no admitía que hubiese idea de ella, sino que era con causa suya. Pero, como nosotros sostenemos que la materia ha sido creada por Dios, si bien nunca sin la forma, síguese que hay en Dios idea de ella, aunque no distinta de la idea del compuesto,
pues la materia en sí misma no tiene ser ni es conocible. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 18 de la vida de Dios. Artículo primero. Si tener vida corresponde a todos los seres naturales. Respuesta. Examinando los seres que indudablemente viven, podemos averiguar a cuáles pertenece la vida y a cuáles no. Es indudable que los animales viven, pues en el libro de los vegetales se dice que la vida en los animales es manifiesta. Por tanto, los seres vivientes se han de distinguir de los que no lo son por aquello que nos mueve a decir que los animales viven, o sea, por aquello en que primero se manifiesta la vida y lo último en que da muestras de existir. Pues bien, lo primero que nos mueve a decir que un animal vive es que empiece a moverse por sí mismo, y pensamos que sigue viviendo mientras notamos en él este movimiento, y cuando ya no se mueve por sí, sino sólo a impulso de otro, decimos que ha muerto por falta de vida, por donde se ve que, hablando con propiedad, son vivientes los seres que se mueven a sí mismos, cualquiera que sea la especie de movimiento, bien se le tome en sentido estricto o como acto de lo imperfecto, esto es, de lo que está en potencia, bien en sentido amplio como acto de lo perfecto, sentido en que se llama también movimiento a los actos de entender y sentir, como dice el filósofo, de suerte que vivientes llamamos a todos los seres que se actúan a sí mismos respecto a un movimiento u operación cualquiera, y, en cambio, aquellos cuya naturaleza no requiere que se actúen a sí mismos en el ejercicio de algún movimiento u operación, no se puede llamar vivientes más que en sentido metafórico. Cuestión 18 de la vida de Dios. Artículo segundo. Si la vida consiste en alguna operación. Respuesta. Como se desprende de lo que tenemos dicho, nuestro entendimiento, que propiamente conoce las esencias, toma sus datos de los sentidos, que tiene por objeto propio los accidentes externos, de donde resulta que las apariencias exteriores son el medio por donde llegamos a conocer las esencias de las cosas. Pues bien, como, según hemos dicho, nosotros denominamos las cosas como las conocemos, ocurre que, para designar las esencias, se emplean frecuentemente nombres tomados de las propiedades externas, de donde proviene que estos nombres se emplean unas veces para designar exclusivamente las esencias, que es para lo que fueron impuestos, y otros, con menos rigor, para designar las propiedades de que se tomaron. Un ejemplo de esto es el nombre o término cuerpo, impuesto para significar cierto género de sustancias que se caracterizan por tener tres dimensiones, debido a lo cual se emplea también a veces para designar las tres dimensiones, por lo mismo que cuerpo se toma como una de las especies de la cantidad. Pues una cosa análoga se ha de decir hablando de la vida. El nombre de vida se toma de algo que aparece exteriormente en las cosas y que consiste en que se muevan a sí mismas, pero no fue impuesto para significar esto, sino para significar la sustancia a la que por naturaleza conviene moverse espontáneamente o de algún modo impulsarse a la operación, y por tanto vivir no es otra cosa que existir en determinada naturaleza, y vida significa esto mismo en abstracto. Como carrera es el mismo correr enunciado en abstracto. De donde vivo no es predicado accidental, sino sustancial. Esto, no obstante, se emplea también a veces con menor propiedad la palabra vida para designar las operaciones que toma su nombre, y en este sentido dice el filósofo que vivir principalmente es sentir
y entender.